Pero bueno, independientemente de todas formas termina a ciertas horas la conferencia mañanera. Se dan muchísimos datos que hay que discutir en definitiva, muchísimos datos importantísimos que tenemos que plantear en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Miren, hoy el presidente hace una serie de declaraciones extremadamente fuertes desde el principio. Esto ante pues la marcha esta que le platicábamos desde el principio, la marcha o manifestación o desfile o circo, como usted le quiera llamar, protagonizada por la secta Frena. Como cada lunes dedican el inicio de la conferencia mañanera a hablar del quién es quién en los precios de las gasolinas, de los avances en las obras del gobierno de la Cuarta Transformación. Usted sabe, desde el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, etcétera. Pero tenemos como primera pregunta la de Dalila Escobar, quien muy preocupada por los de Frena, pero muy preocupada Dalila Escobar, le pregunta al presidente López Obrador que por qué no los dejaron avanzar hasta el Zócalo. El presidente en tono burlón le dice que pues tienen garantizado su derecho de manifestación, que pueden manifestarse donde están y ahí van a ser respetados y cuidados para que ejerzan su derecho, que si piensan quedarse hasta que él se vaya, pues tendrán que esperar hasta la revocación del mandato. Pues esto lo dice también tal vez en un tono burlón, pero a la vez a mí me parece que es serio. Dice, pues no cree que se trate de un movimiento violento con el que, pues vamos, lo quieran revocar, ¿no? Con el que lo quieran, intenten derrocar, la palabra es derrocar, ¿no? Revocar es la de la revocación del mandato, pero aquí con el que lo intenten derrocar. Dice el presidente que no piensa que se vaya a dar un golpe de Estado, sino pues simplemente un movimiento pacífico. Y le digo, en un tono burlón, les dijo que pues esto es para darles opciones, ¿no? Para que no estén tanto tiempo en las tiendas de campaña. Antes de cualquier cosa y de continuar con el comentario que hizo el presidente López Obrador, yo le insisto, pues no había alguien en las tiendas de campaña, estaban vacías. Ahí le mostrábamos al principio de esta transmisión una serie de videos en los que sí en efecto ponen las tiendas de campaña en la mañana, tarde, y después en la noche se reporta que no hay nadie. De hecho, a ver si los podemos poner, don David, como ilustración, ya ni siquiera con el audio, para que la gente se dé cuenta que pues ni siquiera había gente en esas tiendas de campaña. El presidente López Obrador dijo burlándose que pues esto es para que no estén ahí tanto tiempo, ¿no? Pero ni siquiera están ahí, así que no nos hagamos tontos con los de Frena, por supuesto. Les pide que se articulen, les recomienda que, que, que formen un bloque conservador, que por ejemplo, en Chihuahua, con esto de la protesta del agua, ya hasta hubo un meeting, pero del PAN, absolutamente ya se descararon, dice el presidente, ya son los del PAN, y que el mismo senador Gustavo Madero es el que encabeza este meeting allá en Chihuahua, ¿no? Entonces, les pide, miren, les recomienda, dice el presidente, que se unan a los del PAN, y ya están unidos con los del PAN. Si lo veíamos el otro día en declaraciones precisamente de Alberto Rosas, el tumbaburros, que supuestamente estaban teniendo el apoyo de los de frente, entonces ya están con los del PAN, eso sí. No, pues dice, bueno, pero pues incluyan a los intelectuales orgánicos y a los expresidentes Salinas Calderón y otros, dice. Dice así, ¿no? Bueno, me imagino que se refiere a los demás, a Salinas Calderón, a Fox, a Cedillo, a Enrique Peña Nieto, ¿no? Dice que pueden agruparse y buscar detener la transformación, pero tiene que ser por la vía pacífica, por la vía legal y por la vía democrática. El presidente le asegura a los integrantes de Frena que están en su derecho y que ellos van a garantizarlo. Nada más que tiene que ser muy auténtico, que luego de sus manifestaciones en carro, yo le digo coche, pero el presidente le dice carro, ahora ya hay un avance porque bueno, porque esta fue con casas de campaña, con tiendas de campaña, pero que no sean solamente las casas de campaña las que se quedan ahí. Don David, vuelva a poner esas imágenes, por favor, no nada más el puro video sin audio de cómo están tiendas de campaña nada más ahí, como dice el presidente López Obrador, y no tienen a nadie adentro. Yo le decía al principio de esta transmisión, yo soy scout, ¿no? Scout una vez, scout hasta la muerte, no es que yo vaya todavía a las juntas con mi patrulla, ya no, pues ya no estoy ni siquiera en la tropa, estaría todo en todo caso en el clan, o sería dirigente, pero no, ni siquiera soy eso, ¿no? Pues soy scout hasta la muerte, así nada más, y me gusta mucho acampar,
¿no? Si usted también ha acampado siendo scout o no, sabe perfectamente pues, que en una tienda de campaña uno mete su mochila, la cocineta, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones que uno necesita, objetos que uno necesita para acampar. Bueno, ahí en las imágenes que le está mostrando don David en campaña, pues se ve claramente cómo es que les levantan sus tiendas y no hay nada, no hay nada, no hay nadie ahí. Les tiran, o sea, no hay nadie ahí. Hasta una mochila pues se movería, pero ni hormigas tienen. Ni hormigas hay en esas tiendas de campaña. O sea, no hay nada ahí. En esa la gran protesta de Frena. Los campistas de Frena tomando Avenida Juárez en la Ciudad de México, por favor. Pero bueno, dice el presidente López Obrador, pero a ver, si van a hacer su protesta, pues quédense ahí, junto con los dirigentes, y no se vayan a hoteles. Asegura López Obrador que cuando él protestó, él sí se quedó en una casa de campaña durante todo el tiempo que tomó esto y que por eso tiene la autoridad legal de decirles esto a los de Frena. Pues así de sencillo, ¿no? Pero mire, le digo, Dalila Escobar, esta reportera, estaba muy preocupada por los de Frena, insistiendo, pero ¿por qué no los dejan pasar a Palacio, al Zócalo, a la Plaza de la Constitución, a los pobrecitos de Frena? Nótese nuestro sarcasmo, claro está, ¿no? El presidente le dijo que hay otras manifestaciones, que esto de no dejarlos pasar tiene que ver en todo caso con el gobierno de la Ciudad de México. No es determinación del gobierno federal, pero que lo que le informa a Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México es que pues hay otro tipo de manifestaciones, como usted sabe, y eso no lo dijo Dalila, no dijo, bueno, es que hubo varias manifestaciones, pero hubo manifestaciones de feministas este fin de semana y buscaron evitar una confrontación. Mire, las feministas pueden estar protestando por otro tipo de cosas, pero imagínese que se encuentre con estos de ultraderecha, que son verdaderamente de la vela encarnada. Yo no le quise poner al principio de esta transmisión las imágenes de pues estos tipos rezando y después golpeando a compañeros o empujando a compañeros youtuberos, porque me parece que es la hipocresía absoluta y es una verdadera falta de respeto a Dios. Y yo sí creo en Dios. Mire, le respeto a usted si es ateo o atea, le respeto si es agnóstico o agnóstica. Cada quien puede tener su creencia. En México existe la libertad de culto, ¿no? Y a mí me parece verdaderamente hipócrita, insensato, insensible también y verdaderamente terrible que metan a Dios en este tipo de cosas. Así que yo por eso no, al principio, porque no quería ofender. Si usted también cree como yo en Dios, se sentiría muy ofendido de ver estos tipos, que son como 30 nada más, rezando antes de su manifestación o durante su manifestación y luego empujando a nuestros compañeros o agrediéndolos como a Rafita Herrera. Vaya que profesan el cristianismo, ¿eh? Pero bueno, le decía, yo no le he puesto estas imágenes. Lo que menciona el presidente López Obrador hablando de religión es que, en primer lugar, quieren evitar una confrontación entre varios grupos, no que las feministas vayan a defender a López Obrador, ¿verdad? Sino que, pues, al ser tan diferentes, serían el agua y el aceite ahí conjugados, con estos de ultraderecha, cuasi nazis, y que vayan con las feministas, pues imagínese, usted pudo haber un problema por ahí. También porque tienen que cuidar la catedral por parte de la autoridad, ya que está abierta, no querían que hubiera algún problema en catedral, le digo, hablando de religión, y por eso no permitieron que llegaran hasta el Zócalo, pero que ahí están bien cuidados, que les van a respetar sus derechos, obviamente, que los van a cuidar. Dice el presidente burlándose también, me enteré que uno de los líderes se había sentido mal y no sé qué, hasta así que ya le solicité de instrucciones, dice el presidente, para que lo atendieran por ahí, ¿no? Y se refiere a Gilberto Lozano, quien se maneja que se sentía mal y que por eso no se quedó en las tiendas de campaña, ¿no? Miren nomás. Miren nada más, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Por otra parte, en una de las 500 preguntas de Dalila Escobar, creo que hay más preguntas de Dalila Escobar que manifestantes de Frena, pero bueno, en una de las tantas preguntas de Dalila Escobar, le plantea a López Obrador que la semana pasada se reunió Alfonso Romo con legisladores para hablar de las acereras en Coahuila y el caso de Altos Hornos de México. Le preguntó que cómo va a actuar el gobierno. El presidente le dice que lo primero es que se repare el daño que causó pues esta venta, ¿no? de la planta chatarra del señor Ancira. Dice el presidente, a ver, ellos dicen que no es tanto y todo eso, pero sí hay un daño de $200 millones. Se pagó
a sobreprecio de más de $200 millones. Y no va a haber trato a menos que devuelvan el dinero que recibieron de forma indebida. Así de sencillo. Por otra parte, Dalila Escobar, le digo, en una de sus 500,000 intervenciones, tiene más intervenciones Dalila Escobar en la conferencia mañanera que manifestantes frena. Es increíble, ¿no? Y mire, ¿es el trabajo de los corresponsales de La Fuente hacer preguntas? Sí. Nosotros como periodistas tenemos que buscar lo más que podamos también. Pero también hay profesionalismo, también hay ética periodística. Y si hay un reglamento en el que se habla de una conferencia de prensa en la que solo se permiten 2 preguntas, pero bueno, nada de las 500 cuestionamientos, preguntas, reclamos de Dalila Escobar le recrimina a López Obrador que si hay favoritos en las concesiones de las playas, que si van a hacer algún tipo de auditoría a quienes se les dan las concesiones de estas playas. El presidente le dice que esto tiene que ver precisamente con los expresidentes y habló de otra de sus tranzas. Comentó que en la época del gobierno de Calderón había este abogado, ¿no? Famoso en Fonatur, y que llegó a ser secretario de Gobernación, se refiere a Fernando Gómez Montt, y que decidieron comprar en ese entonces, de Calderón, un rancho en Sinaloa, a la orilla del Pacífico, casi en los límites de Nayarit. Dijo que le compraron ese rancho a nada más y nada menos que al exgobernador Antonio Toledo Corro, que porque iban a llevar a cabo un desarrollo turístico, y pagaron, escuche esto, como $100 millones. $100 millones en vez de invertir en el aeropuerto de Mazatlán, en vez de invertir en el malecón, ¿no? Y bueno, pues ese terreno allá refundido, nadie lo usa, que ahora que lo heredaron, pues no hay quien lo quiera comprar, y si se vende, pues no le van a pagar lo que costó entre comillas, ¿no? Los alrededor de $100 millones que el gobierno de México paga, pero mire, yo le insisto con esto, no lo pagó Calderón, no lo pagó Gómez Montt, lo pagamos nosotros los mexicanos, a nombre de estos hijos de su mal dormir, compramos ese pinche terreno en más de $100 millones. Y ahora, pues ni quien nos lo compre, a nosotros los mexicanos, se lo compraron a un exgobernador. No, son chingaderas, de verdad. Y de lo que uno se entera en este tipo de, vamos, en este tipo de conferencias, lo que uno se entera de lo que dice una autoridad que es el presidente, no tiene por qué mentir con todo esto. Muchos siguen criticando la conferencia mañanera y vamos a ir adelante con eso en unos momentos más, pero esto es terrible, me da mucho coraje, ¿no? Yo no sé si a usted le ocasione algún tipo de consternación que estos desgraciados, a nombre de nosotros, con nuestro dinero, lo que nosotros pagamos en contribuciones, hayan comprado un terreno en alrededor de $100 millones. Un terreno que ni siquiera se está utilizando y lo hicieron en tiempos de nada más y nada menos Felipe Calderón, para acabarla de chingar. O sea, después de toda la maldad que crea en México, de esta ruina en la que nos deja, después de abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos, aparte de todo estas cosas, pero bueno. El presidente López Obrador aseguró que los intelectuales orgánicos no quieren que hable de este tipo de tranzas de los expresidentes y otros asuntos con los que son exhibidos, que dicen que ataca la libertad de expresión, que denigra la tribuna del presidente, la tribuna presidencial y no sé qué, se burla de ellos, ¿no? Pero que su desplegado pues fue compartido en todos los medios de comunicación tradicionales y insiste con eso, dice, a ver, pues, ¿cómo les voy a estar atacando su libertad de expresión si lo comparten en todos los medios tradicionales? Este fin de semana surge una respuesta a la carta de los intelectuales científicos que estuvimos analizando varios de ellos, ¿eh? Varios de ellos no se les puede localizar. Tienen, ya sabe usted estos nombres, ¿no? Fulanito Barabaraguara, no sé qué, y no se les puede localizar. Incluso hemos visto que algunos de ellos hasta están, pues, fallecidos. Encontraron la lápida de una de las científicas que según esto firmó la carta esta de los 650 científicos, ¿no? Y encontró una lápida de esta señora que se ha muerto como hace muchos años, ¿no? Acá en Estados Unidos, ni siquiera en México, ¿eh? Patricia, no me acuerdo cómo es, Patricia, sería aquí, ¿no? Pero una lápida acá en Estados Unidos y me van a decir algunos, bueno, es que es un homónimo. Bueno, pues que la verdadera Patricia salga y diga, yo soy esta la que firmó, ¿verdad? ¿O qué pasa? Pero bueno, dice el presidente que como los medios de comunicación tradicionales pusieron la carta esta de los pseudointelectuales, no ponen la respuesta. Y que para balancear las cosas, para eso está la conferencia mañanera.
puso las dos cartas, la de los pseudointelectuales y la de los verdaderos intelectuales que defienden verdaderamente la libertad de expresión y que los evidencian, los exhiben como eso, ¿no? Como los damnificados del rating, los damnificados de la publicidad oficial. La carta de respuesta está muy bien redactada, muy interesantemente escrita. Se la vamos a compartir, por supuesto, mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien está despierto desde las 3 de la mañana. Le digo, yo creo que es vampiro, porque así como los de Crepúsculo, él y Meme Yamel no duermen, pero bueno, desde las 3 de la mañana despierto ahí mandando cosas. No, se la va a leer con muchísimo gusto la carta de respuesta, pero pues en un lenguaje muy refinado, en estricto sentido. En conclusión, lo que dicen es que pues estos están encabronados, así se lo digo yo, ¿no? Estos están encabronados, los pseudointelectuales, pues, porque fueron privilegiados en su momento y son damnificados del rating o de la publicidad oficial. Así de sencillo. Muy interesante que lo podamos tener en la conferencia mañanera. También el presidente se negó a hablar de las declaraciones de la alcaldesa de Hermosillo sobre fusilar a los narcos y menciona que esto pues es electoral. Dice, mire, yo no me quiero meter en esto porque es electoral. Si ya hablé de lo de Chihuahua, es porque en Chihuahua pues ya está descarado el caso, ¿no? Hay mucho descaro y se está perjudicando al país, efectivamente. Se está manejando una serie de videos, bueno, se están manejando porque así los crean ellos y los están compartiendo en los que vemos, sí, en efecto, agricultores protestando y hasta tomando a miembros de la Guardia Nacional. ¿Cómo es posible esto? ¿No? Miembros los detienen ellos. Y con esta idea que les está planteando el tumbaburros, que les está planteando Gustavo Madero, no Madero, Gustavo Madero, disculpe usted, Dios nos libre. Pues sí es su pariente, pero nada que ver. Que les está planteando Gustavo Madero, los panistas y en general, de que les van a quitar su agua cuando es algo que ha ocurrido desde 1944, es un intercambio. Y hay un problema, ¿eh? El gobernador de Texas, Greg Abbott, desde la semana pasada se lo dijimos y fue planteado en la conferencia mañanera, ha estado insistiendo de forma muy desafortunada aquí en los Estados Unidos, ha estado insistiendo con que pues es absolutamente necesario que México pague lo que debe y que si no van a haber consecuencias. Imagínese usted, porque es un intercambio que viene ocurriendo desde 1944 y estos panistas cuando estuvieron en el poder no hicieron nada, no dijeron algo al respecto. Y ahora sí están con el tumbaburros ahí de luchadores por los derechos civiles. Es una vil mentira e injusticia. Nos está causando un problema a nivel internacional. Lo bueno es que dice López Obrador, el presidente, que hay una buena relación con Trump, con el presidente de los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, con el secretario de Estado, con Mike Pompeo. Pero bueno, el punto aquí con Célida López, dice el presidente, es que no se quiere meter en camisa de once varas, que esto es un tema completamente electoral, como ocurrió con Gibran Ramírez. Ni siquiera lo menciona, pero sí lo da a conocer así en la mañanera. Bueno, ayer, dice, la semana pasada me preguntó Gaspar Vela de la Octava, se acordará usted, que si había si iba a haber alguna problemática con este instituto que está relacionado al Seguro Social. Yo dije que lo iba a investigar Zoe Robledo, pero luego ya me enteré que Gibran es aspirante a la dirigencia de Morena. Pues esto es simple y meramente electoral. Así de sencillo, ¿no? Así lo da a conocer. La reportera de Reforma, Isabela González Monjauske, le pregunta al presidente López Obrador cuál es la pérdida del gobierno federal por la toma de casetas y qué acciones se están tomando para evitarlo. El presidente le dice que desde el principio de su gobierno actúan para impedir que se tomen las casetas, porque ya se había convertido en una práctica tolerada, pero que ya se está recuperando lo que se perdía de la hacienda pública y por lo tanto del pueblo. Que están implementando un plan para recuperar todas las casetas y mostró una lámina para exhibir cuánto se perdía y cuánto se ha recuperado hasta el momento. También Isabela le pregunta, reportera de Reforma, Isabela González Bonjauske, le pregunta al presidente López Obrador que qué harán ante el amago de la coordinadora de tomar las vías, así dice ella, amago, bueno, están advirtiendo que si no les resuelven esto que están planteando, van a tomar vías del tren ahí en Michoacán. El presidente asegura que en todo caso habrá diálogo, que no van a reprimirlo, solicita que no se dejen manipular, que sean causas justas por las que se proteste, ¿no? Después Berenice Telles, de Uno más Uno,
le pide su opinión al presidente sobre la propuesta de Santiago Nieto para crear una unidad especial para el tema de los expresidentes. El presidente dice que él considera que ya está bien planteado y encauzado el asunto, que la Suprema Corte tiene que resolver si es constitucional la consulta y en particular, la pregunta que se está haciendo, tanto la de los ciudadanos como la que presentó en su carácter de ejecutivo, que no hace falta que en todo caso intervenga el ejecutivo. De todos modos, al hablar de todo esto y al hablar del Poder Judicial, dice, mire, no estamos interviniendo con ellos, que tenemos nuestras diferencias con el Poder Judicial, y habla de un juez, no da su nombre, pero yo esperaría que así fuera. No sé si don Mario Toledo, si nos está viendo y nos está escuchando, nuestro jefe de información, pueda conseguirnos el nombre de ese juez. Dice el presidente López Obrador que este fin de semana tuvieron sus diferencias con otro juez que libera a presuntos delincuentes de robo de combustible, es decir, presuntos guachicoleros, pero en barcos, que porque estaba mal integrada la investigación. El presidente le dice, a ver, señor juez, ya no es lo mismo, tal vez no lo ha entendido, y menciona que tal vez por eso no quieren muchos que haya mañaneras, pero que, por ejemplo, Aguilar Camín, Enrique Krause y los grandotototototes de los medios de comunicación tradicionales pueden sentirse tranquilos, pues el dinero que se les daba a ellos se está utilizando para dar becas. Así de sencillo, así de simple. Muy interesante esto que dice el presidente López Obrador de esto. No sé, compañeros, me están mencionando que tenemos ya a Rafita en el deck, pero quisiera terminar con él porque queremos hablar con él sobre esta entrevista que le hace a Gilberto Lozano y cómo sale corriendo Gilberto. Pero no sé si ya tengan también a Hans Salazar. ¿Ya está con nosotros Hans Salazar también? Muy bien.